En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, muy buenos días, sus señorías. Tenemos la siguiente cuenta en nuestra comisión del día de hoy. Una moción de los honorables senadores señores Chaguán, Castro y Provence, con la que inician un proyecto de ley que modifica el periodo de duración de los miembros del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que corresponde al boletín número 14.465-07. Una moción de los honorables senadores Sara Aravena Rincón y señores Girard Insulza y Dosandón, con la que inician un proyecto de ley que reduce el plazo para la revisión de oficio de la prisión preventiva, que es el boletín número 14.466-07. Un oficio al fiscal nacional del Ministerio Público, señor Jorge Agut, mediante el cual hace presente observaciones sobre el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil e introduce modificaciones a la ley número 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y a otras normas que indica, que es el proyecto asignado boletín 11.174-07. Un oficio de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, señora Gloria Hutt, con el que informa, con arreglo a la ley de presupuesto del sector público para el año 2021, sobre las gestiones para asegurar el derecho a voto en los procesos electorales de los ciudadanos de las localidades aisladas y apartadas de nuestro país, especialmente respecto a los habitantes de las comunas de Calbuco, Cochamó, Maullín y de las provincias de Chiloé y Palena. Un oficio de la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz, con el que reitera solicitud relativa a informar si el Ministerio de Hacienda ha cumplido con su obligación de entregar información trimestral a esta comisión acerca de estudios y estimaciones de nuevos ingresos que permitan suplementar la asignación presupuestaria a la Defensoría de los Derechos de la Niñez de manera de avanzar progresivamente en la instalación de ella a lo largo del país. Una comunicación, señor presidente, del Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, mediante la cual señala que nos advierten nuevos elementos que permitan complementar el informe entregado por ese Supremo Tribunal mediante el oficio número 84-2021, del 18 de mayo de este año, respecto al proyecto de ley que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala. No obstante, señor presidente, este alto tribunal ha remitido otros antecedentes que le fueron requeridos a nombre de esta comisión, con excepción de aquellos que suponen una calificación que debe hacerse caso a caso por quien ejerce jurisdicción en la causa específica de que se trata, a solicitud del ente encargado de la persecución penal. Finalmente, señor presidente, dos comunicaciones, una de la agrupación Crianza Compartida Chile y otra de la Corporación de Padres por la Igualdad de Derechos, con las que ambas entidades expresan su preocupación por un eventual nombramiento como candidata a ministra de la Excelentísima Corte Suprema de la abogada doña Leonor Echeverry Cult. Eso, señor presidente, en concepto de cuenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta. Secretario, el objeto de la citación es nuestro invitado. Señor presidente, el objeto de esta sesión es continuar con el análisis del proyecto de ley en primer trámite constitucional que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala, que corresponde al boletín número 13.941-17. Para esta sesión, señor presidente, se han invitado, en primer lugar, al presidente de la Excelentísima Corte Suprema, señor Guillermo Silva, quien se ha excusado de participar por las razones que están señaladas en el oficio que yo di cuenta hace algunos instantes. Enseguida, el fiscal nacional del Ministerio Público, señor Jorge Agut, quien asistiría acompañado por el director de la Unidad Especializada en Responsabilidad Adolescente y Delitos Violentos, señor Cristian Paredes, y el gerente de la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión, señor Rolando Melo. Y el defensor nacional subrogante de la Defensoría Penal Pública, señor Marco Montero. Gracias, secretario. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. No veo al fiscal nacional en este minuto. No sé si quieren. Partimos poniendo entonces por la Defensoría y después dejamos al fiscal. Sí. Don Marco, le ofrezco la palabra. Perdón, senador Durresti. Sí, presidente, que junto con saludar y a los invitados y cada uno de los, digamos, personas que van a exponer, un tema claro. Nosotros en las audiencias anteriores solicitamos tener un listado de aquellas personas que están afectadas, privadas de libertad, producto del estallido, digamos, a consecuencia del estallido social. Entonces, yo lo que quiero saber si es que contamos ya con esa información. El defensor nacional, el fiscal nacional van a hacer una referencia. Hemos escuchado al Ministerio de Justicia, escucharemos a la Corte Suprema, pero es clave tener un listado, si es que no es exhaustivo, tentativo, porque esto genera mucha incertidumbre y para los mismos padres, para los mismos familiares y para nosotros mismos de
poder avanzar. Entonces, preguntar dónde tenemos acceso a eso o si los organismos como el Ministerio Público pueden hacerle llegar, o la Defensoría, al menos situándolo en esas dos. El senador, fueron despachados ya los oficios, tanto a la Fiscalía Nacional, a la Defensoría Penal Pública y al Poder Judicial. No sé si formalmente habrá ingresado uno, habrán ingresado ya la respuesta, entonces no sé si el secretario recibió alguna información ya. Señor presidente, la respuesta que hemos recibido ya ha sido, por ejemplo, la de la Corte Suprema, pero todavía no hemos recibido antecedentes de otras entidades. Eso va a estar en su correo seguramente en el transcurso de la sesión, senador Durresti, lo que envió la Corte Suprema para que podamos ir cotejando la información. Y además reiterar también que esta misma información se le va a pedir a quienes participen en la comisión. Yo informalmente ya se la pedí a distintas agrupaciones de familiares de presos de la revuelta con los cuales me he reunido en el transcurso de estos días, de forma tal de poder tener una cierta referencia de saber cuántas personas son las que estamos hablando que eventualmente se podrían beneficiar con este proyecto. Dicho eso, le doy la palabra a don Marcos Montero. Señor presidente, muy buenos días, señores honorables, senadores y senadoras de la República, muy buenos días también. Me presento, bueno, les habla Marcos Montero, yo soy defensor nacional, actualmente ejerciendo la labor de acá de subrogante dentro de la institución. Quiero comenzar mi intervención, señor presidente, por intermedio suyo también, agradecer la invitación que se nos ha hecho llegar, en este caso a la institución, a la Defensoría Penal Pública, para estar nuevamente presente en una instancia tan relevante como es esta, para entregar nuestra visión técnica acerca de un proyecto de ley que consideramos muy importante, muy relevante, porque se vincula justamente con el cumplimiento de nuestra misión institucional, que es proporcionar defensa penal de alta calidad a las personas que lo requieran, velando siempre por la dignidad y la defensa de sus derechos humanos. Si bien, señor presidente, este proyecto de ley apunta a un grupo específico de personas que están sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva en un contexto determinado y en un plazo también ahí establecido, creemos que esta iniciativa visibiliza una temática que, a juicio de nuestra institución, es muy preocupante, y así lo ha hecho saber por muchos años, no es algo que sea reciente, y que tiene que ver con el uso general excesivo que se hace a la prisión preventiva dentro del sistema de justicia penal chileno. La Defensoría Penal Pública siempre ha puesto el acento en la necesidad de avanzar en una revisión exhaustiva del uso de esta medida cautelar, ajustándola a estándares que fijan los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos que nuestro país ha suscrito de manera voluntaria y de buena fe, y que particularmente regulan aspectos vinculados, por ejemplo, a lo que es el plazo razonable y también consideraciones relativas al debido proceso. Ahora bien, señor presidente, para los efectos de mi exposición, vamos a separar esta en dos partes, ¿eh? Una que tiene que ver con la cifra justamente que nos ha requerido esta comisión de la Cámara, en este caso del Senado, en términos de lo que se nos ha pedido, tanto en cuanto a plazos, como también, consideraciones temporales, como también a los delitos que ustedes han considerado en este requerimiento de información. Y luego de eso vamos a entregar también una visión más bien técnica de este proyecto de ley, en donde nosotros hemos pretendido buscar, identificar y advertir de los principales nudos críticos que eventualmente podría tener la puesta en práctica o la aplicación práctica de esta iniciativa de ser aprobada finalmente en los términos que hoy día se está conociendo y debatiendo en este honorable Senado. Entonces, señor presidente, si usted me lo permite, yo quisiera pedirle, por favor, que me autorice para que la persona que me está acompañando en esta sesión, que es doña Jocelyn Lampre, del Departamento de Informática de la Defensoría Nacional, nos pudiera hacer esa ilustración tan necesaria acerca de las cifras que ustedes nos han solicitado justamente en un oficio que nos han hecho llegar recientemente a la Defensoría Penal Pública, y que creo que esas cifras podrían dar mayor claridad e ilustrar de mejor manera el trabajo que ustedes como honorables senadores tienen que realizar de aquí en adelante con ocasión de este debate. Señor presidente, ¿me lo permite? Doña Jocelyn, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Jocelyn, por favor, si es tan Necesita amable. compartir pantalla, que el secretario lo autorice, por favor.
Si es tan amable, señor presidente, para poder... Sí, por favor. Hola, Jocelyn, buen día a todos. buenos días. Jocelyn, ¿me permite, por favor, mientras Sí. compartimos pantalla, yo hacerle una pequeña introducción sobre la cifra? Señor presidente, honorables senadores y senadoras, es importante que aquí tengan presente lo siguiente. Las cifras que vamos a mostrar a continuación dan cuenta de una realidad que obedece a los criterios que ustedes como honorables senadores y senadoras nos han solicitado respecto de las cifras que darían cuenta de aquellos hechos que estarían vinculados o no con el estallido social y en una época inmediata y posterior a esa situación. Quiero hacer ese alcance porque la Defensoría Penal Pública, desde luego, también maneja una información que obedece también a criterios distintos de los que ustedes han considerado, pero que nos ha parecido que para efectos de ser mucho más riguroso en la manera en que vamos a presentar los datos, nos ajustamos en todo. Ese es un primer punto. Lo segundo es que la información que aquí vamos a entregar son los totales país. La Defensoría puede también desagregar la información a nivel de región y de tribunal, pero no por comuna como ustedes nos han solicitado, porque no es un criterio que nosotros utilicemos para el registro de nuestra información en nuestras bases de datos. Y eso también es importante que se tenga en consideración. Lo tercero, señor presidente y honorables senadores y senadoras, es que en esta información que aquí vamos a mostrar, nosotros es importante que tengan presente que en el listado de delitos que ustedes nos enviaron para este requerimiento, no está considerado el robo en lugar no habitado o eventualmente un delito, por ejemplo, de hurto con amenaza. Y eso es súper relevante. Y lo digo, señor presidente, porque si bien en este listado o esta clasificación está considerado, por ejemplo, el delito de saqueo o el hurto y robo con ocasión de calamidad, pero esas figuras penales entraron en vigencia solo a partir del 30 de enero del año 2020, en circunstancias que hasta antes del 30 de enero del 2020, aquellos hechos que de alguna manera podían tener algún tipo de relación con el saqueo o con el hurto y robo con ocasión de calamidad, más bien eran considerados o tipificados por los tribunales, primero por el Ministerio Público y luego por los tribunales, como delitos de robo en lugar no habitado. Y eso es súper importante que se tenga en cuenta, porque los hechos acaecidos desde el 7 de octubre del año 2019 al 30 de enero del 2020 no están considerados en esta información que nosotros estamos proporcionando, porque, insisto, el robo en lugar no habitado no fue un delito que haya sido considerado en la nómina que ustedes requirieron a la Defensoría Penal Pública. Y por último, que existe una información que nos están pidiendo sobre los datos, sobre las causales de absolución desde algunos delitos que aquí se han dado, y esa información nosotros no la disponemos de manera, no tenemos un registro de ellos, la única forma de obtener ese dato es ir caso a caso, y obviamente para eso necesitamos disponer de mayor tiempo que no nos dio para poder estar, o no alcanzamos para poder traer a esta reunión, o a esta sesión, disculpe. Pero, Jocelyn, si es posible, comenzamos entonces con los datos. Sí, estoy compartiendo en este momento, espero que todos puedan ver. La primera tabla refiere a las causas, en el fondo, por las cuales ustedes nos han solicitado información. Conforme a los delitos enunciados en los artículos en el proyecto de ley, nosotros tenemos para el periodo desarrollado entre el 7 de octubre del 2019 y el 9 de diciembre del 2020, un total de 39.904 causas imputadas o ingresadas. Y estas estaban asociadas a 44.525 delitos de interés. Estos delitos, acá está el detalle, los ingresos por cada uno de los delitos, y podemos ver que estos 44.525 delitos tienen sus mayores ocurrencias numéricas en las figuras del delito desórdenes públicos del artículo 269, el daño simple del artículo 487, y luego muy alejado está el maltrato de obra carabineros con 3.348.
nosotros hemos dividido cada una de las tablas que les estamos presentando en 5 periodos de tiempo conforme a lo que hemos trabajado internamente en la Defensoría. Nosotros siempre trabajamos desde el 18 de octubre como periodo inicial y por tanto hemos presentado un primer periodo para que ustedes puedan hacer el análisis en el periodo referido desde el 7 al 17, luego lo que constituye el último trimestre del año 2019, el primer trimestre del año 2019, entendiendo que es el periodo prepandemia. Luego teníamos un corte temporal interno hasta el 30 de junio y por tanto hemos hecho para fines del fondo de facilitar el análisis un último tramo que tiene y refiere al 1 de julio hasta el 9 de julio del año 2020. Y esto se va a mantener en todas las tablas que vamos a presentar a continuación. Respecto de estas 39.000 causas asociadas a estos 44.525 delitos, ¿cuál es el estado? Esta información ha sido extractada con información al 4 de julio de este año. Por tanto, podría haber una diferencia si lo revisásemos nuevamente ahora. Pero el día 4 de julio, de estas 39.904 causas, solo teníamos vigente 1.091 causas. 38.816 causas imputadas ya estaban terminadas en sus procesos por parte de la Defensoría Penal Pública. Respecto de la medida cautelar de prisión preventiva o internación provisoria, 4.075 causas imputadas contaron con el decreto de prisión preventiva o internación provisoria en algún momento durante la tramitación de su causa, y respecto de las causas vigentes al 4 de julio, teníamos 452 causas con medida cautelar vigente, más 7 causas asociadas a la medida cautelar de internación provisional. Ya, eso quisimos agregarlo porque muchas veces esa medida cautelar no se considera para estos efectos. Respecto del número de sentencias condenatorias pronunciadas, respecto de las 38.000 causas que ya están terminadas, aquí pueden ver que por efectos de espacio, solo en la minuta que les vamos a presentar tenemos el total, pero está por cada uno de los grupos de tiempo ya presentados anteriormente. Tenemos que del total solo 3.863 delitos obtuvieron condena. En 2.600 de estos casos, esta sentencia se da en un procedimiento abreviado. Y solo 158 de estas condenas se da en alguna sentencia en juicio oral. Y finalmente, la última pregunta que podemos responder respecto del oficio enviado, de estas 3.863 formas de término condenatorias para estos delitos, tenemos 3.969 que no son condenas privativas ni restrictivas de libertad. Es decir, solo tenemos condenas privativas o restrictivas en 794 de estos casos. ¿Defensor? Muy bien, Jocelyn, muchas gracias. Esas son las cifras, señores senadores, senadoras, honorables senadores y senadoras, que dispone la institución, la Defensoría Penal Pública, pero insistimos en que esas cifras obedecen a los criterios o a la clasificación que ustedes han hecho en el oficio que nos han remitido solicitándonos estos datos a la institución. Ahora, es importantísimo que tengan presente que el número o las cifras que aquí se entregan, para ello no se ha hecho un trabajo de análisis más bien de tipo cualitativo, no cuantitativo, para determinar si efectivamente cada uno de los delitos que ahí figuran en estas tablas que hemos mostrado tienen efectivamente una relación directa con situaciones vinculables al estallido social.
eso es súper importante porque pudiera ser que eventualmente nos encontremos frente a un delito, por ejemplo, voy a dar uno, puede ser un daño simple que en principio uno entiende por una cuestión de espacio y de tiempo que podría estar vinculable, o sea, vinculable a un delito de estallido social, perdón, a un hecho vinculable al estallido social, pero que no necesariamente puede hacerlo y pueda tener una motivación o un origen distinto por parte de quien incurre en ese hecho ilícito. Entonces, eso es súper importante que lo tengan ahí presente. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con las personas privadas de libertad, como lo planteaba el honorable senador Urresti, efectivamente nosotros tenemos cifras que son distintas, senador Urresti, también aprovecho de responder esa inquietud de las que aquí hemos mostrado, porque recordemos que un tema súper importante tiene que ver con que nosotros como institución no asumimos la defensa de la totalidad de los casos de personas que hoy día están siendo imputadas y perseguidas penalmente por delitos del estallido social. Muchos de esos casos también hoy día son asumidos por defensas privadas y por lo tanto nosotros carecemos de esa información. Eso es un primer elemento a considerar. Y lo segundo, porque también nosotros cuando hemos entregado cifras de personas privadas de libertad, los hemos hecho siempre teniendo en consideración no solo estos datos que tienen que ver con una vinculación más, yo diría, cuantitativa y objetiva del delito, la relación entre el hecho y el imputado, sin entrar en mayores, yo diría, clasificaciones o criterios diferenciadores de los delitos. Sin embargo, cuando nosotros hemos hecho ese trabajo de ir en la búsqueda de una información mucho más fina, si se quiere decir, con mucho más detalle acerca de si efectivamente la persona o el que está privada de libertad, el delito por el cual está privado de libertad tiene una vinculación con el estallido social, la cifra también se reduce significativamente. Entonces es importante que también eso se tenga ahí en consideración. ¿Ya? Ahora, sin perjuicio de lo que ustedes han visto hasta el momento y que tiene que ver con datos de número, quiero aprovechar esta oportunidad también para mencionar, ya que se nos ha solicitado en el oficio en cuestión, algunas consideraciones más bien de tipo técnica que nos preocupan del proyecto que se ha presentado, básicamente con la finalidad, obviamente, de aportar para su mejora. Ya ese es el motivo que nos convoca a aquello. Hay un aspecto que nos preocupa que tiene que ver, que está mencionado en el artículo 3º del referido proyecto de ley, que dice relación con ciertos conceptos que a nuestro juicio son indeterminados, muy abiertos y amplios, y que traerían consecuencias, como consecuencia una dificultad en la interpretación y aplicación por parte de los tribunales de justicia, en cuanto al significado, en cuanto al tiempo, al espacio, a la circunstancia, el alcance y el contenido. Ya conceptos tales como, lo estuvimos viendo, expresiones o conceptos de expresiones como sociales, protestas, manifestaciones, movilizaciones, etcétera, sin que exista un alcance mucho más claro o preciso de qué es lo que se va a entender por cada uno de ellos, indudablemente va a generar un debate jurídico intenso y que pudiera llevar pues, finalmente a que los tribunales tengan también criterios dispares y eso genere o afecte un principio de igualdad en la aplicación de las normas y a los beneficiarios de la misma. También nos parece que hay aspectos que nos preocupan, que tienen que ver con la revisión masiva de ciertas circunstancias que están consideradas, por ejemplo, en el artículo 5º de la misma norma, ya en cuanto a las personas que están condenadas y que cumplan requisitos para ser beneficiarias de esta ley. Estamos también mirando con atención lo que es el alcance conceptual y los efectos que se otorgan a la expresión indulto en el artículo 6º en relación con lo que es la amnistía, obviamente porque vemos que aquí se producen posibles inconvenientes en relación a las penas accesorias, en cuanto también a la mantención de los registros que debiera tener el Poder Judicial o el
sistema de registro de denuncias por parte del Ministerio Público y otros efectos de carácter administrativo que también tendría esta norma. Así que quiero terminar diciendo, honorables senadores, senadoras, señor presidente, de que, bueno, nosotros como institución, evidentemente aquí nos anima como servicio público, por una obligación de transparencia, entregar todos aquellos datos estadísticos que puedan contribuir a, evidentemente, un proyecto de ley que sea, evidentemente, no solo legítimo, sino también muy conveniente para los intereses de las personas que aquí resultarían beneficiadas de ello. Sí nos parece que es importante tener presente nuevamente la problemática que va más allá del estallido social y que tiene que ver con la prisión preventiva. Eso lo hemos señalado en algunas oportunidades, lo ha hecho también el gobierno a través de su ministro de Justicia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, y nosotros lo compartimos plenamente. Solo mencionar que el año 2019 en nuestro país terminaron más de 320.000 causas y que de esas al menos un poco menos de la mitad de los casos que tuvieron prisiones preventivas, es decir, alrededor de unas 14.000 causas, terminaron finalmente personas con un juicio sin ser condenadas, ya estando privadas de libertad. Y lamentablemente, cuando vamos al año 2020, vemos que las causas terminadas se incrementaron en más de 232.000, y que de esas, en más de 20.000 se decretó la prisión preventiva. Luego vemos nuevamente cómo en este año 2020 el 70,6% de los casos con la medida cautelar de prisión preventiva termina con una sentencia no privativa de libertad, ¿ya? Y por lo tanto vemos nuevamente, y de manera lamentable, un incremento en 4 puntos porcentuales de personas que pasan en prisión preventiva o internaciones provisorias y que luego terminan siendo absueltas o condenadas con penas no privativas de libertad. Obviamente vemos que aquí se reitera el problema, o se repite nuevamente el problema de personas que ven restringida su libertad durante la investigación, cuando además les asiste el principio de presunción de inocencia. Por lo mismo que, señores honorables, señores y señoras honorables, senadores y senadoras, señor presidente, termino mi intervención agradeciendo nuevamente la posibilidad que se nos brinda como institución de aportar nuestra experiencia técnica en un proyecto legislativo que, insistimos, es muy relevante e importante por todas las consideraciones que se han tenido en cuenta, pero también agradecemos por sobre todo la oportunidad que se nos da de visibilizar una vez más un problema que nos parece que ya es como bien complejo y que está muy claro para todos y todas, y que tiene que ver con el uso excesivo que se le da a la prisión preventiva y que desde luego se ha acrecentado en los últimos años, en los últimos meses en realidad, con efectos como consecuencia también de la pandemia que afecta a nuestro país. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias y a su disposición para lo que necesite. Gracias, don Marco. Le damos la bienvenida al fiscal nacional, don Jorge Aod, y le ofrecemos la palabra fiscal. Muchas gracias, presidente. La excusa por el retardo en conectarme, pero en verdad tuve un problema con el Zoom, así que agradezco a usted y a los señores senadores la invitación. Quisiera aprovechar la oportunidad, señor presidente, para hacerme cargo, en primer lugar, de una afirmación que tiene el mensaje de este proyecto de ley, que en alguna parte señala o ejemplifica, digamos, que los casos más característicos que constituyen una prueba irrefutable de la ocurrencia de infracciones a garantías judiciales y la utilización de pruebas ilícitas es la reciente absolución, el día 3 de noviembre del presente año, de los imputados por el incendio de la estación del Metro Pedro, quienes fueron víctimas de un presunto montaje policial destinado a usar pruebas producidas ilícitamente, de las cuales el Ministerio Público ha hecho uso irresponsable para mantener a los imputados en prisión preventiva, en este caso, ya durante más de un año, entre ellos a un menor de 16 años. Señor presidente, ese menor de 16 años en un segundo juicio ha sido condenado a una pena
¿no es cierto?, efectivas, de las cuales tiene que cumplir una parte de la pena, ¿no es cierto?, en un régimen cerrado y una parte en un régimen semicerrado. No puedo yo dejar de mencionar para la historia de la ley lo injusto, ¿no es cierto?, que aparece esta afirmación. Y más aún, ya cuando se habla de montaje. En este país, cuando han existido montajes, han sido precisamente el Ministerio Público, los fiscales del Ministerio Público, los que han develado estos montajes. Así ocurrió en la operación Huracán, así ocurrió, ¿no es cierto?, en el caso Carillán, que han sido casos más emblemáticos. Y ha sido el Ministerio Público, a través de sus fiscales, quienes, ¿no es cierto?, han formulado ya todas las denuncias del caso y han llevado adelante las investigaciones para sancionar a los responsables. Me parece muy injusta esta afirmación que se nos ha formulado. En segundo término, señor presidente, respecto de la situación que se nos ha solicitado de un tiempo a esta parte y dice relación con la determinación de cifras ya respecto a personas que se encuentran en las situaciones que establece este proyecto de ley. Como bien señalaba el señor defensor, este proyecto de ley tiene conceptos absolutamente indeterminados que hacen absolutamente imposible establecer con claridad cuáles son las personas que se encuentran en esa situación. Hemos hecho un esfuerzo importante del Ministerio Público para tratar de levantar una información fidedigna, pero en verdad, a raíz de la indeterminación de los conceptos, ¿no es cierto?, que establece este proyecto de ley, se nos hace imposible entregar una información exacta. Hemos trabajado con el Poder Judicial para ponernos de acuerdo a ver si realmente podemos levantar la información que se nos solicita, pero en definitiva está en la indeterminación, ¿no es cierto?, de los conceptos que están establecidos en el proyecto, ya que nos parece que no podemos seriamente entregar cifras en términos absolutos. Hemos entregado algunas cifras, ya, pero en un contexto de carácter bastante más general, ya en que hay situaciones en las cuales probablemente no estén comprendidas personas que serían eventualmente beneficiarias de este proyecto de ley y otras, ¿no es cierto?, que podrían estar excluidas y sí lo son. En consecuencia, nos parece ya que este ejercicio que se está haciendo de tratar de levantar el número de personas que eventualmente podrían ser beneficiarias, la verdad es que es un esfuerzo muy difícil, ¿no es cierto?, de poder determinar, sobre todo si en definitiva quien tiene que ver ya o establecer si se dan las hipótesis que la ley establece son precisamente los órganos jurisdiccionales luego de, ¿no es cierto?, una investigación previa por parte del Ministerio Público, luego la discusión de todos estos temas que vienen planteados, ¿no es cierto?, el señor defensor, y me uno también, ¿no es cierto?, al defensor, a esta iniciativa de revisar el tema de la prisión preventiva en nuestra legislación. Cabe ser presente que el aumento de la prisión preventiva tiene que ver fundamentalmente con modificaciones legales que han existido en el último tiempo, ya que han modificado las normas originales del Código Procesal Penal, se han establecido algún tipo de delito, ya que en definitiva establecen que no pueden cumplirse, ya o deben cumplirse parte de ellos, ¿no es cierto?, en forma efectiva. Ahora, respecto a la prisión preventiva, también al ejemplo que ponía el señor defensor, hay que poner un contrapunto. Hace el año 2018 fueron condenados 6 personas en Valparaíso, ya por el incendio con homicidio de un trabajador municipal, que fueron condenados ya esas 6 personas a 10 años y un día. Pues bien, desde diciembre del año 2018, 5 de las 6 personas se encuentran, ¿no es cierto?, ya con orden de detención y no han sido ubicadas porque no estaban en prisión preventiva al momento de llevársela ante el juicio. También hay un contrapunto ya o alguna necesidad de algunas medidas cautelares que es necesario ya tener presente. Señor presidente, la verdad nosotros hemos manifestado nuestra opinión en general de la inconveniencia, ¿no es cierto?, de la dictación de un proyecto, del avance de este proyecto de ley en los términos que está referido. Estimamos que normalizar la violencia es un problema para la convivencia futura. Ya dimos esta opinión, ¿no es cierto?, con anterioridad y no hemos sí, ¿no es cierto?, establecido que probablemente es dable suponer que dada la condición y la situación que vivimos en nuestro país, ya puede ser posible alguna amnistía ya en relación a delitos como desórdenes públicos, que son aquellos delitos propios de las manifestaciones que se realizan en forma, ¿no es cierto?, pacífica y que no producen, ¿no es cierto?, daños a terceros. El Ministerio Público, como cumpliendo la obligación constitucional, la víctima en realidad no puede estar ya de acuerdo con la dictación de normas legales
ya que acarrean la impunidad de personas que han provocado grandes perjuicios a personas comunes y corrientes. Entonces, señor presidente, manifestar que desde el Ministerio Público estimamos que las personas que crean que se encuentran en las condiciones o las instituciones que han promovido, o los parlamentarios que han promovido, ¿no es cierto?, este proyecto de ley, pues puedan indicar qué personas se encuentran en esta condición para, ¿no es cierto?, nosotros poder determinar el número de la condición procesal en la que se encuentra, porque se nos pide ya un ejercicio que es imposible de realizar. Y le reitero, hemos hecho un esfuerzo importante al interior de la institución y siempre nos encontramos con números que no cuadran, porque en verdad no sabemos qué entendemos, ¿no es cierto?, ya por los conceptos de estallido social, manifestaciones sociales, si esto se comete con ocasión de un estallido social, un robo que se comete en un lugar cercano donde hay una manifestación, ¿eso corresponde incorporarlo o no incorporarlo? Esto es un hecho que tendrá que determinarse, ¿no es cierto?, en cada caso concreto. En consecuencia, hacer este ejercicio, que tampoco lo logramos entender con claridad, la razón, digamos, que deba tenerse las cifras para los efectos de llevarse adelante ya un proyecto de ley que básicamente tiene un contenido conceptual, más que ya que diga relación con el número de personas que van a terminar favorecidas o no, sino que simplemente aquí hay ciertos conceptos que deben discutirse respecto de los cuales se estima por parte del legislador que deben, ¿no es cierto?, ser establecidos para dar un beneficio, ya como es, ¿no es cierto?, el indulto en el caso de las personas condenadas, como ya la amnistía en términos generales, las personas que se encuentran en actual investigación. Por eso ya nos hemos abstenido de entregar los números que se nos ha solicitado por parte de la Comisión, porque en verdad no tenemos ninguna posibilidad de aterrizar los números concretos y dar una estadística ya que sea fidedigna. Por la indeterminación ya de la propia normativa legal. Ahora, el proyecto en sí mismo, ya hemos manifestado en otras ocasiones anteriores las reservas que se nos plantean de establecerse tipos penales agravados y no los tipos penales base. Ya no entendemos mucho algunas normas legales, ya que no dicen relación con delitos específicos, sino que más bien con agravación de pena. Ya otras normas como el inciso final del artículo 14D, que no entendemos mucho qué es lo que parte, digamos, o qué sentido tiene. La verdad que es un proyecto de ley que nos parece bastante confuso y respecto a lo que se nos ha pedido, señor presidente, la verdad es que quisiéramos hacer todo el esfuerzo y nos ponemos a disposición, ¿no es cierto?, de la Comisión y de las personas que puedan sentirse ya que puedan estar amparadas por esta normativa para revisar la situación de cada uno de ellos. Pero hacer una definición previa, creo que topamos con los problemas que ha manifestado el propio ya defensor nacional por su indeterminación. Muchas gracias, presidente, quedamos a su disposición y además señalarle que me acompaña don Cristian Paredes, ¿no es cierto?, que es el jefe, ¿no es cierto?, de la Unidad Especializada de Delitos Violentos, y también el gerente de la División de Estudios, don Rolando Melo, quien ha trabajado precisamente en el levantamiento. Ambos han trabajado arduamente en tratar de hacer un levantamiento, y la conclusión a la cual hemos llegado es la que yo les expongo y que probablemente ellos eventualmente podrían extenderse ya para dar una explicación más técnica y más precisa, pero no han encontrado con la imposibilidad que yo le planteo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal. Ofrezco la palabra si algún señor senador o señora senadora quiere hacerle alguna consulta a nuestro invitado. Senador Durresti. Gracias, presidente. Saludar a tanto a Marcos Montero, a Jocelyn de la Defensoría, como a don Jorge Abot del Ministerio Público por la exposición. A mí me sigue dando vuelta la preocupación de no hacernos cargo como país de lo que ha sucedido en esta sociedad. Claramente, lo decía Marco, hay un uso excesivo de la prisión preventiva. Yo creo que eso es una lógica, es una frase que no se puede desmentir. Uso excesivo de la prisión preventiva. Y creo que eso es lo que nos debería llevar a reflexionar, que dos instituciones tan importantes como la Defensoría y el Ministerio Público no logran ponerse de acuerdo, no logran decir
tales personas, tal cantidad de personas, tal registro existe en este país. Yo he dado un debate importante en esta comisión y que sigue en la nebulosa, se va a enojar ahí el fiscal nacional. Las escuchas telefónicas ilegales en este país, las escuchas que hacen los propios, el Ministerio Público en la investigación, una nebulosa. Hasta el día de hoy no sabemos a quién se escucha, dónde están esas grabaciones. Si alguien que sigue este programa, ojalá le hayan informado alguna vez que fue interceptada su comunicación y, como dice la ley, que les informen si fueron y dónde están destruidas. Eso, una nebulosa. Y hoy día esto es una nebulosa respecto de la cantidad de personas que están en prisión preventiva a propósito del estallido social, y que claramente son miles de familias que se nos acercan. Yo veo ahí varios senadores que incluso no son de la comisión, en que naturalmente no se mire, llevan 11 meses, llevan 10 meses, llevan no sé cuánto tiempo en prisión preventiva. Entonces no puede haber una sensación de impunidad y que en definitiva se utilice la prisión preventiva como un castigo anticipatorio respecto de quienes están privados de, quienes están involucrados en estos hechos, que se les formalice, que se haga el procedimiento como corresponde, si nadie pide impunidad, pero que exista claridad. Yo creo que, y lo digo con el mejor ánimo, no solo en este proyecto, es cuando hay transparencia y cifras contrastables, nosotros podemos decir que la cosa no es tanto, o que es menos, o tener una situación. Pero cuando se genera esta angustia, esta situación, claramente nos encontramos en esta nebulosa. Y lo entiendo. Ser padre, ser familiar de alguien que esté en esta condición genera una incertidumbre. Es bueno algunos datos que ustedes señalaban de personas que, no obstante haber terminado la prisión preventiva, fueron condenados. Está bien, sí, es bueno que funcionen, pero con transparencia y no con esta prolongación de tiempo, con este grado de incertidumbre que se coloca a muchas familias en el país, y que no se entiende también que estamos en un proceso que octubre del 2019 dio origen a un estallido social que ha generado los cambios que estamos viendo en este país. Convención Constitucional, ¿quién puede ser inmune frente a esa situación? Un país que está discutiendo de manera democrática, me parece bien, pero con toda la pluralidad, una nueva constitución. Entonces, yo creo que aquí los distintos organismos del Estado, y me pongo en primera fila porque el Senado también uno tiene que hacerlo, yo no endoso toda la responsabilidad a otras instituciones, uno también tiene que hacerlo. Tenemos que buscar fórmulas. Y creo, y me quedo con las palabras de Marco Montero: uso excesivo de la prisión preventiva. Yo creo que ese es el debate que debiéramos dar. Se está abusando de la prisión preventiva, sí o no. Y si en el caso agravado del estallido social este uso es excesivo y es aumentado respecto de lo que consigna la Defensoría. Yo creo que ese es el debate, presidente Pedro Araya, que debiéramos situar, porque eso nos ubica en poder discutir la ley con las correcciones. Yo he hecho, hay algunas observaciones que han hecho distintas instituciones desde el punto de vista de la construcción del texto, que obviamente para eso son las comisiones, para modificarlas. Pero si tenemos un concepto básico, y tenemos, sobre todo, a mí me llama extremadamente la atención este concepto uso excesivo de la prisión preventiva, yo creo que es ahí donde debiéramos situar el debate, y particularmente contando hoy día con el Ministerio Público y la Defensoría presente en esta audiencia. Eso, presidente. Gracias, Alfonso. Ofrezco la palabra. Senadora Ensperger. Gracias, presidente. Yo claramente no soy partidaria de este proyecto, y acá se han dado dos discusiones. El tema de la prisión preventiva, que se señalaba tanto por el Defensor Nacional como por el fiscal. Probablemente es un tema que hay que discutir, pero no creo que este sea el proyecto para hacerlo. Debiera haber un proyecto en que se discutiera en sí y se mejorara, se arreglara, se legislara para tener probablemente normas más claras. Pero uno también dice, si uno de los fundamentos de este proyecto es el excesivo tiempo de mucha gente en prisión preventiva, ¿por qué solo a estas personas? Todos, esas normas vigentes hoy día sobre prisión preventiva afectan a todas las personas, no solamente a aquellos que presumiblemente cometieron algún delito en el estallido social. Además, decía hoy día
en el diario, no sé si ustedes lo vieron, ¿no es cierto?, una víctima del vandalismo en Valparaíso, don Antonio Alderete, decía, no puede salir un delincuente a decir que luchó por ti. Él dice en este artículo en el diario que él es simpatizante ¿no es cierto?, el estallido de la protesta social, no obstante que sufrió muchos destrozos en su local, ahí lo indica, pero no es un delincuente, yo creo, el que lo identifica. Entonces yo creo que claramente aquí no podemos confundir a aquellas personas que salieron a protestar pacíficamente por necesidades sociales, por cambios que efectivamente, como señalaba el senador Durresti, están llevándose a cabo, de aquellos que usaron y abusaron de estas protestas sociales para cometer delitos. Yo creo que aquí las cosas claramente se están confundiendo. Dentro de las personas que aparentemente se beneficiarían de aprobarse este proyecto, ¿no es cierto?, hay personas que cometieron delitos graves. Y a mí me parece que eso no tiene nada que ver con la protesta social. Y aun cuando lo tuviera que ver, ¿no es cierto?, no es esa la forma de manifestar un descontento social. Uno no puede manifestar un descontento social destruyendo algo que no le pertenece. Que no le pertenece porque pertenece al Estado o a todas las personas, como cuando se destruyeron, ¿no es cierto?, las estaciones del metro, o que pertenece y que es el reflejo del esfuerzo de años de otras personas, como cuando destruyen locales sociales, como señala aquí en esta entrevista el señor Alderete. Entonces, yo creo que claramente hay que distinguir de aquellos que efectivamente manifestaron en el estallido social, una protesta social, de aquellos, vuelvo a decir, que usaron y abusaron de ese estallido social para cometer delitos. No veo por qué la sociedad, ¿no es cierto?, o este Parlamento, amparado en este cambio social, deba amnistiar, porque yo creo que este proyecto además no es un indulto general, es una amnistía a estas personas, haciendo que esos delitos por ellos cometidos, hacer como que nunca existieron, que nunca aparezcan, porque eso es lo que se persigue, ¿no es cierto? No solamente conmutar o dejar de que estas personas sigan siendo procesadas, además de todos los otros problemas que discutiremos más adelante que tiene el proyecto, si se transgrede o no la separación de poderes, en fin, sobre el tema también de la responsabilidad civil, porque además, una vez más, dejamos a las víctimas de este estallido social, que son esta gran cantidad de personas, vuelvo a decir, mayoritariamente pymes, que vieron todas sus cosas destruidas, que hoy día tampoco van a poder hacer efectiva una responsabilidad civil, porque si este proyecto se aprueba, ¿no es cierto?, la acción civil solo la van a poder hacer efectiva en un juicio civil, que todos sabemos los largos años que eso dura, a diferencia de si estas personas son procesadas penalmente, que pudieran ejercer la acción civil ahí siendo mucho más rápida. Creo que este proyecto mezcla muchas cosas y no puede la buena o mala opinión que nosotros tenemos de cómo funciona la prisión preventiva hoy día ser un fundamento para ello. Si creemos realmente que eso es así, bueno, legislemos para ver cómo se mejora eso, pero cómo se mejora y cómo beneficia o se mantiene para todos, aquellos que han cometido algún delito o presuntamente han cometido algún delito, no solamente para un grupo que usa la violencia. Creo que además esto es grave porque se valida la violencia. Creo que lo peor que le puede pasar a una democracia es validar la violencia, es aceptar, ¿no es cierto?, que ella es un instrumento válido para manifestar un desacuerdo o una necesidad social. Yo no puedo estar de acuerdo con eso ni hoy ni nunca, presidente. Gracias. Gracias, doña Luz. Senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, junto con saludar a todos los invitados, un par de comentarios, ¿no? A ver, acá estamos planteando una salida política, un conflicto social y político, ¿no? Y el instrumento legislativo que hemos encontrado
dadas las facultades constitucionales actuales, este proyecto de indulto general. En ningún caso el fundamento de este proyecto es validar la violencia o la impunidad. En ningún caso está ahí en el fundamento del proyecto. Y tendríamos en el fondo para dar vuelta al argumento y no querer empatar, pero uno podría preguntar, bueno, ¿cuántos agentes del Estado hoy día, cuántas personas, agentes del Estado, están condenados en cárcel, ¿no?, en privación de libertad, por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del estallido social? Y la verdad es que muy pocas, y eso quiere decir, ¿no?, y como lo ha dicho el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, hoy día Chile está más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia, ¿no?, en caso de graves violaciones a los derechos humanos contra las personas. Estamos hablando de tortura, agresiones sexuales, víctimas de trauma ocular, etcétera, donde hay querellas formales, ¿no? Y la verdad es que muy poco de justicia ahí. Acá estamos hablando de delitos contra la propiedad pública o privada, no contra las personas, ¿no?, para hacer ese equilibrio. Después, otro comentario, una historia reciente, han habido acuerdos políticos para, por ejemplo, salvar políticos corruptos, ¿no?, o empresarios corruptos que no pisen la cárcel, ¿no? Y ahí han habido acuerdos políticos. Y nadie podría decir, bueno, esos delitos han dañado la democracia y han dañado la convivencia democrática, han horadado las instituciones, y han habido acuerdos políticos, ¿no?, para evitar que algunos delincuentes de cuello y corbata pisen la cárcel. Entonces, cuando hablamos de abuso de la prisión preventiva, que hay un proyecto de ley además presentado, lo presenté yo mismo con el senador Huenchumilla, la senadora Adriana Muñoz, hace pocos meses atrás, está en la Comisión de Constitución, para regular el abuso de la prisión preventiva, porque creemos que en esta lógica de populismo penal que ha habido en las últimas décadas en Chile, finalmente se ha terminado usando la prisión preventiva, pero con un sesgo de clase, porque ¿quiénes están en prisión preventiva? ¿Quiénes son los que están en la cárcel finalmente? 6 meses, 8 meses, 1 año o más, y puedo ponerle rostro humano a esto. Son personas del mundo popular, son personas trabajadoras, son personas del mundo de los sectores populares en nuestro país, no son los delincuentes de cuello y corbata, ¿no?, los que se mandan ese tiempo privado de libertad, además en las condiciones infrahumanas de las cárceles chilenas. Un ejemplo concreto: la semana pasada visité en la cárcel de Limache a una persona sorda, además, con una discapacidad auditiva, señor Corbalán, trabajador de Quilpué, está acusado por un delito grave, sin duda, ¿qué duda cabe? Un delito grave, que es el incendio de la municipalidad de Quilpué, en el contexto del estallido social. Y hay una querella, obviamente, del gobierno, del municipio, etcétera, contra estas personas. Hay una persona en la cárcel de Limache, otra en Valparaíso. 15 meses lleva en prisión preventiva. 15 meses en prisión preventiva. Las pruebas que hay, e invito a la Fiscalía a revisar, las pruebas que hay es una grabación donde esta persona estaba sacando en un cajero automático cerca del contexto de la protesta, y esas son las pruebas que hay, la grabación, porque él estaba cerca y hay algunos testimonios que lo vieron ahí. ¿Él es responsable de eso? No lo sé, tendrá que ver, la justicia tendrá que investigar, pero lleva 15 meses en prisión preventiva, una persona sorda, trabajadora, sin antecedentes penales, un trabajador de la construcción, tiene 2 hijos, se sabe el domicilio, vive con su hermana, etc. O sea, no es una persona que se va a escapar del país, no se sabe, no tiene antecedentes penales, no es militante de ningún partido político, ningún colectivo, nada, y está ahí 15 meses, se ha solicitado una y otra vez cambio de medidas cautelares, y la semana pasada fuimos a verlo con una comisión de derechos humanos de Quilpué, con una traductora, además, una profesora de lengua que hace traducción de lengua de señas, que además trabajó, ha tenido experiencia en tema de cárceles, y primera vez que él podía comunicarse de manera adecuada con alguien, se emocionó, estaba ahí, se emocionó porque podía entender muchas cosas que no entendía. Estamos hablando de una persona con bajo nivel de alfabetización. Bueno, entonces la pregunta es acá: ¿la prisión preventiva se está usando para tener a alguien, para dar una señal de castigo a alguien, porque hay que castigar a alguien, ¿no? Pongo el símil con el tema de las violaciones a los derechos humanos, ahí no opera con la misma lógica, ¿no? No tenemos a nadie prácticamente condenado en prisión de libertad
por graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, esos casos se repiten una y otra vez. Giordano Santander en San Antonio, más de un año en prisión preventiva. El único testimonio que hay es un policía que dice que vio en sus ojos el ánimo de homicida, ¿no? Porque está acusado por un intento de homicidio frustrado con un policía de investigaciones porque le echó el auto encima. Ni siquiera hay lesiones al policía, no hay daño, sino que en el contexto de la protesta le echó el auto encima. Claro, estaban participando en la protesta, generaron delitos de desórdenes públicos, pero fueron detenidos 5 personas. Algunas de ellas tuvieron más de un año en prisión preventiva en San Antonio, salieron absueltos y dejaron a uno a 5 años condenado por el testigo de este policía que dice que vio en sus ojos el ánimo de matarlo porque le echó el auto encima. Entonces, de eso estamos hablando de casos concretos de rostro humano, insisto, buscando una salida política excepcional en un contexto político excepcional que está viviendo nuestro país, que ha vivido nuestro país en este momento constituyente. No estamos hablando de algo general que hay que hacerlo siempre, sino que algo concretamente donde ha habido graves violaciones a los derechos humanos, represión masiva y generalizada de agentes del Estado a manifestantes, y eso está documentado en múltiples informes de aquello, y Chile está hoy día más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia. Y respecto a la reparación de las pymes y todo, obviamente como Estado nos tendremos que hacer cargo, e incluso hay concepciones de la justicia restaurativa, mutativa. Estas personas podrían perfectamente buscar una alternativa no privativa de libertad para reparar el daño a la propiedad pública y privada, perfectamente, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que entender que la cárcel, la privación de libertad, en las condiciones en que están las cárceles chilenas, tiene que ser la medida, insisto, abusando de la prisión preventiva, que no es algo solo de este contexto, sino que se viene cometiendo en Chile hace mucho tiempo. Esos comentarios quería hacer, presidente. Gracias por el tiempo. Gracias, senador Latorre. Ofrezco la palabra. Senador Guanchumilla. Sí, muchas gracias, presidente. También saludos a todas las autoridades presentes acá. Mire, yo he tenido, desde que conocí este proyecto en la Comisión de Seguridad, siempre he tenido, antes que una aproximación jurídica del detalle respecto del articulado del proyecto, he tenido una aproximación más bien política, más bien criminológica respecto de este proyecto de indulto, como lo titularon los senadores que presentaron esta moción. Porque yo la pregunta que me hago es si en alguna oportunidad el Estado puede renunciar a su acción punitiva. ¿En qué circunstancias el Estado puede renunciar a su acción punitiva? Entonces uno entiende que el indulto y la amnistía, viene de etapas históricas de miles de años, en que la autoridad en su momento histórico renunciaba a la posibilidad de castigar y remitía las condenas, las penas, y perdonaba a los que habían participado en delitos por un bien superior, por una cuestión, digamos, de buscar la paz social. Entonces, como siempre hemos estado tanto en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Seguridad, y aquí hemos partido por lo general, yo siento que el gobierno y las distintas instituciones que tienen que ver con esto deben hacerse esa pregunta. Si nosotros tenemos o no la decisión política de en esta oportunidad renunciar al legítimo derecho que tiene el Estado de perseguir los delitos. Y para eso, por supuesto que tenemos que tener un diagnóstico de qué fue lo que pasó en el estallido social. Y yo creo que esa es una obligación, porque la violencia en el siglo XX, en el siglo XXI, no puede ser justificada,
pero las autoridades políticas tienen que buscar una explicación de por qué se han producido los hechos de violencia. Es la misma tesis que yo sostengo respecto de lo que pasa en la Araucanía, donde yo, político democrático, no estoy a favor de la violencia, no justifico la violencia, pero creo que es una obligación de las autoridades preguntarse y buscar una explicación de por qué sucede la violencia. Y entonces no pensar que simplemente para aplicar la receta a esa enfermedad social, entonces yo le entrego la solución de los problemas a la policía y al Ministerio Público. Y le digo, mire, aquí ocurrió violencia, entonces la receta es querella y carabinero. Entonces yo encuentro que ahí el Estado renuncia a una visión sistémica que tiene que tener de cómo gobierna a la sociedad y cómo busca las vías de que las presiones acumuladas tengan una posibilidad de salida para restaurar las confianzas y la estabilidad política. Entonces, hay en Chile numerosas oportunidades en que hemos tenido crisis sociales en el siglo XIX y en el siglo XX. Entonces yo digo que, y se lo digo al Ministerio Público y también a la Defensoría, que no basta la mirada simplemente de política criminal en el sentido de que a mí me corresponde investigar los delitos y perseguirlos, y a mí me corresponde defender, digamos, a los posibles infractores, y con eso cumplo mi tarea. Porque las ciencias penales también están compuestas por la criminología, que es la ciencia que estudia el comportamiento delictivo de los seres humanos y la reacción social frente a tales comportamientos. Entonces es lógico que yo entiendo que el Ministerio Público y la Defensoría tienen que tener departamentos de estudio donde se vean, digamos, por qué suceden, digamos, los eventos delictivos en una sociedad. Porque también hay un problema de prevención del delito que implica estudiar situaciones que van más allá del derecho penal. La solución a los delitos, a la delincuencia y a la violencia, no se agota en el derecho penal. Se tiene que actuar, partir por la criminología y después también por las políticas criminales respecto de tener una mirada sistémica entonces del conjunto de las cosas. Y si uno ve lo que sucedió el 18 de octubre, el 18 de octubre ese estallido social dio lugar ni más ni menos a que por primera vez en Chile tengamos la posibilidad de tener una nueva constitución por la soberanía popular, cosa que nunca en los 200 años de Chile se había hecho. Entonces, naturalmente que ese es un hecho político de la máxima relevancia para la forma como nos estamos organizando y nos tenemos que organizar como sociedad. Ahora, en este siglo que estamos viviendo, y ahí está la Convención Constitucional funcionando por el nuevo Chile que queremos tener a partir de un hecho social y de un estallido social donde se cometieron delitos, pero que dio lugar a un acuerdo político. Entonces, ¿por qué como Estado y como instituciones nos cerramos a eso? Cuando ese estallido, si no hubiera sido ese estallido, nunca se hubieran dado los acuerdos necesarios para modificar la Constitución del 80 por los altos quórum que requería. Y estuvimos 20 años con una olla a presión acumulándose a lo largo de las décadas, donde cada vez que se quería decir, mira, esta Constitución, este modelo nos queda estrecho, hay que cambiarlo por la vía de los acuerdos y de los quórum, nunca se logró. Hasta que vino el estallido social, hasta que esto reventó, porque por abajo venía acumulándose subterráneamente un profundo malestar social. Entonces, el estallido social se enmarca dentro de los numerosos conflictos sociales que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia de Chile. Con la diferencia de que en los otros estallidos tuvieron mucha participación los políticos y las Fuerzas Armadas, yo lo he dicho en otras oportunidades. Este es un estallido que viene de abajo, de la gente sin voz, de la gente modesta, de la gente que ha sufrido digamos, los males de este modelo y de esta sociedad que hemos construido. Entonces, la primera obligación que tiene el Estado y las instituciones es preguntarnos, ¿podemos en esta oportunidad renunciar a la acción punitiva en área de buscar la paz social,
de tener una nueva constitución y de partir, tal vez no de cero, pero por lo menos partir de un ambiente distinto? Si tuviéramos ese acuerdo, entonces yo entraría a picar fino y decir, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de homicidio, de robo, de saqueo, de violencia, de desórdenes públicos. ¿De qué estamos hablando? Y ahí hacer las diferencias. Y habrá delitos que no van a estar. Y habrá otros delitos que tendrán que estar. Y tendremos que ver qué pasa con las prisiones preventivas. Porque las prisiones preventivas en cualquier circunstancia, lo que prima en una democracia liberal es la libertad de las personas. La prisión preventiva es una cosa excepcional en una política criminal, no es la regla general. Y entonces resulta que no estamos descubriendo nada nuevo, porque el año 1891, en una guerra civil en que se dividieron las Fuerzas Armadas, se dividió la sociedad chilena, hubieron miles de muertos. ¿Y qué pasó después que se restableció, digamos, el funcionamiento del Estado? Se dictaron las leyes de amnistía, pues. Y hubo ahí no un saqueo, no, digamos, echar abajo un puentecito por ahí, hubo muertos, miles de muertos, 10.000 muertos a lo menos. Bueno, y en el golpe de Estado del 73, donde hubo persecución, muerte, tortura y todo eso, se dictó una ley de amnistía. Se dictó una ley de amnistía porque el gobierno de ese entonces, encabezado por el señor Pinochet y la Junta de Gobierno, estimaron de que había que dictar una ley de amnistía porque calificaron el golpe del 73 como un hecho social inevitable. Y dictaron una ley de amnistía, que no funcionó por todas las cosas que hemos visto, porque es de otra naturaleza, pero la ley de amnistía se dictó. Y los procesos del año 24 y del año 31 y otros que hubo después, ¿acaso no terminaron también de esa manera? Entonces yo digo, aquí estamos frente a un estallido de esta naturaleza, paralelamente con una convención que quiere tener una nueva constitución. Y entonces, ¿por qué no somos capaces nosotros de decir, mire, sí, aquí hagamos un examen de fondo y renunciemos a la acción punitiva del Estado? Pero después veamos a qué delito se le aplica y a qué delito no se le aplica. Porque yo estoy cierto que las personas, las senadoras y senadores que presentaron esto, no están diciendo, mire, aquí o todo o nada. Porque en la discusión particular uno puede ir distinguiendo ciertos delitos que a lo mejor no corresponde que el Estado renuncie, y hay otros delitos en que sí corresponde. Y en que logremos en conjunto decir, y habrá que modificar a lo mejor algunas normas sobre la libertad provisional, habrá que hacerlo. Pero a mí me parece que el Ministerio Público y la Defensoría Pública tienen la obligación, a mí me parece institucional, de no quedarse solo en el derecho penal frente a los hechos criminosos, sino que tener una mirada como una institución del Estado que le produce insumos a las otras instituciones del Estado, en este caso al Congreso, y le da una mirada más sistémica, histórica, integral, respecto de lo que son estos procesos para aplicar las normas penales y la persecución criminal. A mí me parece que este debate no lo hemos tenido y el gobierno no ha entrado en ese debate. Por eso que yo decía que la presentación del ministro de Justicia la vez pasada entró al detalle y no tuvo una mirada de Estado respecto de cómo, de qué es lo que significa el proceso que estamos viviendo como sociedad. Porque aquí de lo que se trata es que nosotros encontremos la paz, la estabilidad, la gobernabilidad, un país más justo. Pero para eso, digamos, hay ciertas oportunidades en que el Estado tiene que decir, mire, las normas generales no nos sirven, tenemos que hacer una norma de excepción. Ese es mi pensamiento, estimado presidente, y yo creo que en eso se enmarca este proyecto de ley. Y a lo mejor nuestras instituciones invitadas deberían hacer un estudio de cómo han funcionado las amnistías de los indultos generales a lo largo de la historia de Chile. Y saber qué ha pasado en otros conflictos sociales. Porque aquí no estamos inventando la rueda con esto, sino que aquí estamos viendo este conflicto social como un hecho más en los conflictos que tienen todas las sociedades del mundo y que amerita tener una mirada diferente respecto de las facultades que tiene el Estado en este tipo de hechos. Gracias, presidente. Gracias, Francisco. Alfonso.
Sí, le pediría por su intermedio al senador Latorre el consignar especialmente el nombre de la persona de Quilpué. Me impresionó mucho su situación y le pediría al Ministerio Público, a la Defensoría, una opinión sobre ese caso. No sé, no creo que lo tengan ahora directamente, pero es algo brutal, brutal. O sea, de más de un año privado de libertad, alguien sin antecedentes, eso es encarcelar la pobreza. Sí, lo puede dar el nombre que no lo pude anotar, Juan Ignacio, Luis el caso que Corbalán. señalabas, que además visitaste personalmente del trabajador de la construcción de Quilpué. Es Luis Corbalán y está en la cárcel de Limache. Gracias. A mí me gustaría hacer algunos comentarios y siguiendo un poco la línea de lo que plantea nuestro querido amigo Francisco Buenchumilla. Yo comparto con él que esto no puede mirarse solamente de la óptica de la persecución penal, de qué tan bien o tan mal hace su trabajo el Ministerio Público, la Defensoría y los tribunales. O sea, claramente hay un componente social y político. Y si esto estuviéramos buscando simplemente una salida jurisdiccional, no estaríamos discutiendo este proyecto en primer lugar, no estaría acá el Ministerio Público ni el defensor, porque esto seguiría su carril normal, que son los tribunales de justicia. Pero habiendo un componente social respecto al cual nosotros no nos podemos negar, y en eso yo comparto con Francisco que siempre el poder político, sean estos los legisladores, el ejecutivo, pueden buscar una salida distinta a la jurisdiccional a los conflictos sociales. Y Pancho lo decía muy bien, cuando uno mira la historia de nuestro país, han habido diversos momentos, la revolución del 91, los periodos de convulsión del 95 al 32, y qué decir entre el 73 y 90 bajo la dictadura. Siempre se han buscado salidas. En el caso del gobierno militar se hizo una amnistía frustrada que por los hechos y por tanto por agrupación internacional, así como también por los propios tribunales, en la práctica no se ha ido aplicando, pero también hay que recordar que con el retorno a la democracia se dictaron las leyes cumplidos que le permitieron a personas que estaban condenadas por ciertos delitos poder cumplir sus penas en libertad o conmutar las penas. Dicho eso, yo no veo hoy día un mayor inconveniente en que nosotros podamos avanzar en una salida distinta a la jurisdiccional. Después vamos a discutir si esto es un indulto o es una amnistía, porque todos sabemos que son dos instituciones que extinguen la responsabilidad penal, pero que tienen requisitos distintos y producen efectos jurídicos distintos. Y esa probablemente va a ser una discusión mucho más de fondo al interior de la comisión. Pero yo creo, y como lo he dicho tanto en público como en privado, creo que nosotros tenemos que pronunciarnos respecto de un proyecto concreto que le llegó a la Comisión de Constitución y que a mi juicio tiene una serie de inconvenientes de carácter práctico. Y yo lo agruparía en tres grandes problemas. El primer gran problema tiene que ver con la cifra. ¿Por qué razón? Porque, claro, Juan Ignacio menciona dos casos que él conoció en su zona. Yo puedo mencionar el caso de gente con la que me reuní en Antofagasta, que también argumentan situaciones similares. Pero todavía no podemos tener una mirada global de saber cuántos son los presos de la revuelta. Porque claramente las cifras que nos entrega el Defensor Nacional hoy día, defensor, y usted le pido que por favor después me corrija si estoy equivocado en lo que voy a decir, se refiere a todos los delitos que eventualmente serían amnistiables de aprobarse este proyecto. O sea, ahí no hay una separación entre personas que cometieron delitos producto del estallido social y delincuentes comunes que están siendo hoy día perseguidos por la Fiscalía y han sido defendidos por ustedes, pero que pertenecen a ese catálogo de delitos. Entonces, como consecuencia de ello, en un ejercicio teórico, si nosotros aprobáramos el proyecto que está presentado, estaríamos indultando o amnistiando a delincuentes comunes que nada tienen que ver con el estallido social. Entonces, por eso me gustaría, porque esto después queda en la historia de la ley, que el defensor pueda precisar que las cifras que él entregó corresponden a la totalidad de los delitos cometidos en el país. Y entiendo, por lo que me ha planteado el defensor, que es muy difícil poder hacer el ejercicio respecto de cuántos de esos delitos efectivamente corresponden a delitos asociados al estallido social. Porque no vamos a discutir acá si esto tiene que ver con que en nuestro país no tenemos una base única de información y mucho tiene que ver de cómo se redacta el parte policial, cómo las distintas instituciones van catalogando, conforme a sus códigos internos, un delito o la actuación de una persona. Pero eso será motivo probablemente de otra discusión, así como lo será la prisión preventiva. Pero me gustaría que el defensor pudiera precisar que eso se refieren a los delitos generales, porque hay mucho mito respecto de el tema de cuántos son los presos de la revuelta. Por eso yo como presidente de la comisión le he hecho una invitación a todos los que tengan información la puedan entregar para que podamos tener alguna orilla de saber de qué tipo de delitos estamos hablando y de cuántas personas. Porque si usamos la cifra oficial estaríamos hablando en la práctica de todos los delitos cometidos en esa época.
Y lo mismo fiscal, yo entiendo que este es un ejercicio bastante difícil, pero ustedes como Ministerio Público hicieron una primera aproximación de cifras en una presentación que hizo el señor Rolando Melo, que se llama Datos Generales del Estallido Social, enero 2021, que entiendo que esto se entregó a la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, fiscal, me gustaría pedirle, por favor, por su intermedio, que usted pudiera pedirle al señor Melo que se pueda actualizar esa información. Y yo entiendo también, porque está la misma complejidad, que ustedes no pueden a priori asociar un caso o no al estallido social, porque eso puede ser una mirada más bien, una decisión que tomen ustedes cuando no necesariamente represente la realidad de los hechos, pero que por lo menos nos puedan actualizar la información que se entregó a la Comisión de Derechos Humanos para poder tener un comparativo. Entonces, yo creo que ese es el primer gran problema. Nosotros no sabemos, y mi impresión además personal es que tampoco las agrupaciones de los presos de la revuelta saben cuántos son, de poder saber cuántos son. Después tenemos un segundo grupo de problemas que tiene que ver con el catálogo de delitos. Yo en esto comparto, nosotros podremos discutir en el detalle, en particular si esto se aprueba en general en el Senado, qué delitos pueden ser objeto de indulto o amnistía y cuáles no, dependiendo de la gravedad del delito, dependiendo qué es lo que se quiere perseguir o no se quiere perseguir por parte del poder punitivo. Pero es una discusión que hay que dar, y efectivamente cuando uno revisa el catálogo de delitos, hay ciertos delitos que yo en lo personal creo que no debieran ser objeto ni de indulto de amnistía. Hay, por ejemplo, también no logro entender algunos conceptos del proyecto donde se indultan, por ejemplo, la figura agravada del delito, pero no se indulta la figura base. Entonces se produce un sinsentido de que si una persona cometió el delito con un agravante, no le puede aplicar la agravante, pero sí le puede aplicar la figura base. Entonces hay incongruencia jurídica en el proyecto. Y un tercer tema que es también muy central tiene que ver con la forma en cómo se obtiene el beneficio. Y en esto me gustaría pedirle la opinión tanto al Defensor Nacional como al fiscal, porque aquí se plantea que aquella persona que pueda ser objeto del beneficio, que va a obtener el beneficio de indulto o amnistía, solicita al tribunal, sea el de garantía o el juicio oral en lo penal, en una audiencia que le otorgue el beneficio. Y para esto bastará la mera prueba indiciaria. Todos sabemos que la prueba indiciaria es la prueba más básica del proceso penal y que además va contra el sentido y contra las normas generales que se utilizan para la aplicación de la prueba en los juicios orales, donde hay un estándar de prueba que es un poco superior. Entonces, en esto me gustaría que tanto el fiscal como el defensor se puedan referir a este punto respecto especialmente de la prueba indiciaria y en que en el evento que este proyecto se aprobara, de qué forma debiera solicitarse el beneficio, porque aquí se plantea una suerte de nueva audiencia respecto de la cual el juez además simplemente debe recibir la prueba, porque está obligado a otorgarla, no tiene mucho margen de poder ponderar adecuadamente si corresponde o no que se entregue el beneficio. Bastará que tenga una prueba indiciaria y no una prueba, por ejemplo, más allá de toda duda razonable o una prueba basada en la sana crítica. Entonces, ese es otro punto que también es importante, me gustaría que nuestros invitados se pudieran pronunciar, porque de poder avanzar seguramente también va a ser otro de los temas de ya, pero ¿cuál es la solución a eso? Una audiencia probatoria para ya, listo. El senador Guanchumí, y después le pasamos la palabra a nuestro invitado. No, estaba diciendo que había un micrófono prendido por ahí. Parece, presidente, gracias. Gracias, Francisco. Le ofrezco la palabra para que puedan contestar las dudas del fiscal nacional y el defensor nacional. Gracias, presidente. Bueno, en relación a su última inquietud, en cuanto al estándar para poder acreditar las circunstancias que ameritaría la aplicación de este beneficio, ya francamente nos parece que es un estándar que no dice relación con nuestro sistema procesal penal. Es decir, un antecedente meramente indiciario, absolutamente indirecto, ya que pueda llevar a eximir de responsabilidad penal de hechos graves, tan graves como lo que establece ya el proyecto, pues bien, no, nos parece que es un estándar inaceptable ya, porque el beneficio no dice relación, ¿no es cierto?, con la prueba necesaria para poder acreditar que efectivamente la persona se encontraba en las condiciones o en la situación que el proyecto de ley establece. Ahora, haciéndome cargo un poco, presidente, por su intermedio, de algunas inquietudes, la verdad es que esta es una solución más que jurídica, es política, y eso le corresponde a los órganos políticos tomar la decisión. Y cuando se habla, ¿no es cierto?, del tema de la prisión preventiva, permítame, presidente, no han pasado 5 años desde que el mismo Parlamento modificó las normas del artículo 140 del Código Procesal Penal,
ya que introdujo presunciones, entenderá especialmente que ya la libertad del imputado constituye un peligro para la sociedad y empezado a enumerar, es decir, ha sido el propio, los propios órganos colegisladores los que han llevado hoy día a tener un sistema ya de prisión preventiva bastante estricto y que probablemente a lo mejor haya que revisarlo, pero dejo constancia que no han pasado 5 años desde la última modificación ya introducida al artículo 140 y más aún otras normas legales, varias normas legales que indican que el cumplimiento de las penas deben ser efectivas y en consecuencia las personas que se encuentran con medidas cautelares, en verdad, ¿no es cierto?, ya deben mantenerse esas medidas para que en definitiva cumplan la pena que se ha establecido, digamos, debe tener esa naturaleza de cumplimiento. Ahora, de hacernos cargo de las causas por las cuales se cometen los delitos, un poco por su intermedio, presidente, lo que planteaba el senador Conchomilla, claro que nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo a través de los TTD, nos hacemos cargo a través de la mediación penal, a través, ¿no es cierto?, de la política de justicia restaurativa, buscando las causas por las cuales las personas cometen delitos, porque las personas que cometen delitos comunes también las cometen por muchas limitaciones que tiene esta sociedad. Y uno no ve la justificación de por qué el delincuente común, que muchas veces producto de la pobreza, producto, ¿no es cierto?, de la marginación, de no haber tenido la oportunidad, que sí la tuvieron los muchachos que probablemente cometieron, ¿no es cierto?, delitos gravísimos, ¿ya?, y que se encuentran, ¿no es cierto?, ya en prisión preventiva, pues bien tiene una oportunidad que la persona que no tuvo ninguna oportunidad en la vida, ya sí tiene que cumplir, ¿no es cierto?, y están excluidos de esta amnistía. Nos parece, digamos, ¿no es cierto?, una falta ya de igualdad ante la ley, francamente, que no es propia, digamos, de un Estado democrático de derecho. Nos parece, sí, importante lo que ha planteado ya el senador Latorre por su intermedio, señor presidente. Estamos disponibles para entregar toda la información. Efectivamente se acaba de revisar la prisión preventiva del señor de Limache. La alcaldesa de Limache ya estuvo, digamos, por sustituir la prisión preventiva y se confirmó o se otorgó, o se confirmó por el tribunal, ya la prisión preventiva, entiendo que se discutió hace pocos días atrás, pero le podemos entregar todo lo mismo que San Antonio. Pero en San Antonio no solamente hubo un problema con la PDI, un problema con la PDI, también con el Ministerio Público, hubo ya atentados contra el propio Ministerio Público, atentados contra el cuartel de la PDI, atentados contra los funcionarios de la PDI, es decir, la parte, ¿no es cierto?, que ya nos plantea el senador, es una parte ya de los hechos que se le imputan a las personas y que les diga, pero estamos disponibles para entregar toda la información de los casos concretos. Ya, y me parece interesante ese ejercicio, que nos digan, y hemos invitado a las personas ya que nos digan cuáles son los casos para, ¿no es cierto?, poder revisar y eventualmente la propia Defensoría puede pedir la revisión de la prisión preventiva, ya, y nosotros también tener algunos criterios que eventualmente, si es que hay situaciones que son excesivas, pues bien revisarla y verla, pero no hay casos concretos, no se nos plantean nombres, sino que más bien generalizaciones. Mire, hay muchas personas que están injustamente hace mucho tiempo, pero revisémoslo. Y muchas veces están en prisión preventiva producto de las normas legales que el propio Parlamento ha dictado durante los últimos años. Los últimos 5 años se han dictado muchas normas que, en definitiva, hacen de la prisión preventiva que tenga una aplicación mucho más general que la que tenía al principio de la funcionamiento de la reforma. Eso, presidente, pero absolutamente disponible para ver los casos particulares y entregar la información que se nos pida sobre los casos que se nos indique. Muchas gracias, presidente. Gracias, fiscal. Presidente, muy breve, si me permite la palabra para complementar al fiscal nacional. Don Cristian Paredes. Sí, muy breve. Solo señalar, presidente, que su diagnóstico es muy certero, en orden a que las cifras que nos ha entregado el señor Defensor Nacional subrogante el día de hoy comprenden un abanico demasiado amplio de posibilidades y no aquellas comprendidas solo en el proyecto, sino que es un barrido generalizado de todos los delitos que comprende el proyecto. Y sin duda se encuentra hipertrofiado en relación al alcance preciso que pretende motivar el proyecto que se discute. En torno a la situación que refiere el senador Latorre del imputado señor Luis Corbalán, en prisión preventiva por el incendio de la municipalidad de Quilpué, yo cumplo con informar que como toda situación tiene matices. A 8 meses de ocurrido el hecho, la Fiscalía ya había presentado acusación, senador Dorresti y senador Latorre, a 8 meses. O sea, hace más de un año que esa persona se encuentra acusada y la Fiscalía ha hecho una oferta de prueba bastante seria para llevar a juicio a esta persona. Y si ese juicio no se ha realizado, no es por causa imputable al Ministerio Público. Y ahí es donde entran los matices. Estamos en un contexto de pandemia,
podremos ¿cierto?, elucubrar que a lo mejor por la situación precisamente de no llevar los testigos al juicio presencialmente no se ha desarrollado, no sé, pero el juicio está fijado para el 21 de octubre del año en curso, habiendo la Fiscalía acusado hace más de un año a esa persona. Así es que esa es la situación para conocimiento generalizado de los senadores en torno al señor Corbalán. Gracias, presidente. Gracias, Cristian. ¿Defensor? Sí, señor presidente, muchas gracias. A ver, respecto de lo último que aquí se acaba de mencionar, tengo que también señalar de que a propósito de la defensa del señor Corbalán, el senador Resti y senador Latorre, la Defensoría Penal Pública no está asumiendo esa defensa. Ya hoy día está en manos de un defensor privado. Por lo tanto, no tenemos información acerca de las razones por las que aún se mantiene en prisión preventiva a esa persona. Eso es lo primero. Lo segundo, en cuanto a las preguntas que ha planteado el señor presidente, el senador justamente Araya, decir lo siguiente. A ver, en cuanto a las cifras, señor Araya, efectivamente, señor presidente, es como usted muy bien lo señala. Las cifras que nosotros proporcionamos el día de hoy dicen relación con, primero, aquellos delitos ya que ustedes nos solicitaron informar en un oficio dirigido a esta Defensoría Penal Pública. Por lo tanto, la clasificación o la categoría de los delitos es aquella que corresponde a la clasificación, insisto, que ustedes han hecho. Nosotros hicimos presente en esta exposición de que hay algunos delitos, particularmente, y lo dije, el robo en lugar no habitado, que no está considerado porque en el oficio que ustedes nos remitieron, ese hecho no está, o ese delito, perdón, no está dentro de la nómina de los tipos penales a considerar. Primera cuestión. Segunda cuestión, un criterio más bien de tipo temporal. También dije que las cifras que nosotros proporcionamos obedecen a la definición que también ustedes mismos nos definieron en el oficio que nos remitieron a la Defensoría Penal Pública, porque nos señalaron que debíamos considerar para espacios de tiempo desde el día 7 de octubre del año 2019 al día de presentación del proyecto que se está hoy día conociendo por esta comisión, que es el 7 de diciembre del año 2020. Ese es el periodo que nosotros estamos informando. Alguien podría sostener que el periodo está equivocado, distinto, que debiera ser acotado al primer trimestre del año 2010, perdón, al último trimestre del año 2019, primero del 2020. Perfecto, pudiera ser, entrar en ese tipo de distinciones, pero lo que nosotros hemos hecho es entregar una cifra en base a lo que se nos ha requerido por esta comisión. Tercero, que en cuanto a un elemento más bien de tipo subjetivo, ya que tiene que ver con la relación directa entre el hecho que se está investigando o imputando y la motivación vinculada al estallido social, claramente que esa información en las cifras que hoy día les hemos entregado no está. Y no está porque para hacer aquello tendríamos que necesariamente comenzar a distinguir cada uno de los casos si es que corresponden o no a un delito vinculable o relacionado con el estallido social. También, claramente, habiendo tenido presente cuál es el periodo de tiempo en el cual vamos a considerar para el estallido social. Entonces, es importantísimo tener presente aquello. Y claro, desde luego que nosotros entendemos que llegar a esto es súper complejo para las instituciones involucradas, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Poder Judicial, en la medida de que no nos pongamos de acuerdo, al menos entre estas tres instituciones, sobre cuáles son esas cifras que nosotros podemos entregar. Existe hoy día una instancia, hay una mesa de trabajo interinstitucional que está conformada por estas tres instituciones, más Gendarmería de Chile, que está justamente abocada a poder lograr concretar dentro de lo posible ese listado o esas cifras que pudieran dar mayor, yo diría, certeza o objetividad a lo que se está consultando. Pero siempre vamos a tener presente de que eventualmente cualquier otro organismo o otra institución, o por el caso de ustedes como Poder Estado, que puedan solicitar una información que abarque un periodo distinto, que incorpore un criterio diferente de delito, por lo tanto, obviamente, esas cifras van a variar. Y eso también es súper importante tenerlo en cuenta. Ahora, en cuanto a lo que se ha planteado por el honorable senador Huechumilla, efectivamente que nosotros creemos que obviamente aquí este proyecto de ley
lo que se busca con ello es revalorizar ciertas conductas y el contexto en el cual estas conductas también se dieron. Ya, obviamente aquí se están haciendo una nueva ponderación de ciertos bienes jurídicos que están en juego a fin de determinar eventualmente una sanción o no por parte del ordenamiento jurídico. Y entendemos que aquello obviamente corresponde y es resorte, ¿cierto?, de una de las facultades que tiene este honorable Congreso para entonces ponderar, insisto, en base a los antecedentes que aquí se están teniendo en cuenta y estas consideraciones más bien sistémicas, como señala el honorable señor Buenchumilla, más bien de tipo, consideraciones más bien de tipo político que técnico-jurídica. Entonces, evidentemente que es una atribución que está entregada, que corresponde a este honorable Congreso, y desde donde nosotros podemos aportar es desde lo técnico, con datos, con información que permita contribuir a mejorar y obviamente fortalecer esta iniciativa legal. Y lo último que me consultaba, se me consultaba respecto de las prisiones preventivas, no, un comentario solamente, y con esto que quiero terminar, que el señor fiscal nacional decía, bueno, dice, los últimos 5 años, dice, o hace 5 años que se modificó el artículo 140 del Código Procesal Penal y hace una suerte entiendo eso lo que quiso decir, de alguna forma de punto sobre que por qué es tan conveniente volver a discutir sobre esto si hace 5 años recién se hizo. Bueno, solo quiero precisar, señor presidente y honorable senador y senadora, que hace 5 años, cuando se quiso legislar, se legisló sobre esta materia, como Defensoría Penal Pública, nosotros nos opusimos, planteamos que esto iba a generar justamente los inconvenientes que hoy día estamos viendo. Un excesivo uso de la prisión preventiva, un hacinamiento en nuestras cárceles, deplorables condiciones carcelarias en las que viven las personas y una afectación al principio de la presunción de inocencia. Lo dijimos con absoluta claridad. Y hoy día lo que estamos viendo, 5 años después, es que efectivamente aquello que anunciamos se hizo realidad. Simplemente es eso. Así que muchas gracias, señor presidente. Gracias, defensor. A mí se me quedó una pregunta en el tintero para el fiscal nacional. Fiscal, respecto de estas denuncias que habrían de que hay personas que se encuentran privadas de libertad o que habrían sido condenadas productos de montajes, de pruebas falsas, ¿el Ministerio Público ha recibido alguna denuncia o alguna querella en ese sentido respecto a alguna situación particular? Presidente, como le manifesté, los primeros ya interesados en investigar situaciones de esa naturaleza son los fiscales del Ministerio Público y así ha sido históricamente. No tenemos antecedentes y si llegaran a haber denuncias sobre el particular, por cierto que las investigaremos y las investigaremos a fondo. Nos hemos enfrentado a raíz, ¿no es cierto?, de los montajes, ya con el cuerpo de generales de Carabineros en su conjunto, con 2 gobiernos, ya hemos tenido siempre una posición muy firme sobre ya el tema. No aceptamos ni toleramos situaciones de esa naturaleza, por eso me reclamo ya al iniciar esta intervención, señor presidente, ya por el mensaje o por la introducción en este proyecto de ley que nos parece francamente muy injusto, ya con el Ministerio Público que ha dado muestras ya de no estar disponible para situaciones de esta naturaleza y por el contrario, ya perseguirla con la mayor intensidad como lo estamos haciendo. Gracias, fiscal. Ofrezco la palabra. Presidente, una Senador Latorre. Gracias, presidente. No, me gustaría preguntar al fiscal su apreciación sobre otra afirmación categórica que he hecho yo mismo y también lo ha hecho el INDH, que en Chile hoy día estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia en materia de violación a los derechos humanos en el contexto del estallido social. Su impresión sobre esa afirmación al fiscal nacional por su intermedio, presidente. Gracias, fiscal. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, yo creo que una afirmación francamente ya de momento, ya antojadiza, llevamos un año y medio. Estas son investigaciones extraordinariamente complejas. Yo les pediría que ustedes revisaran, por ejemplo, el caso de Gustavo Gatica, todo lo que significó llevar adelante, ¿no es cierto?, estas investigaciones. Hoy día estamos revisando todas las investigaciones en materia de derechos humanos y tenemos más de 120, ¿no es cierto?, ya funcionarios del Estado
ya especialmente carabineros que están informalizados, probablemente existan más formalizaciones en el futuro. Afirmar que estamos más cerca de la impunidad, ¿no es cierto?, ya que desde la justicia nos parece una afirmación francamente gratuita que no se basa en los hechos concretos. Porque también se podría, ¿no es cierto?, afirmar que de las 40.000 denuncias, ¿no es cierto?, solo ya tenemos un porcentaje muy pequeño de personas formalizadas en relación a los delitos comunes. Respecto, ¿no es cierto?, de los delitos ya que se han cometido por agentes del Estado, hemos puesto un énfasis especial. Hoy día tenemos trabajando ya a un número importante de fiscales y funcionarios del Ministerio Público en avanzar en las investigaciones en esa materia. Entonces también nos parece ya que es una afirmación injusta, y yo creo que es una afirmación que no tiene una base real y concreta. Eso, presidente. Y más, aún estamos trabajando conjuntamente con el Instituto de Derechos Humanos en esta materia, muy ya coordinadamente con ellos. En consecuencia, probablemente la afirmación del director del instituto hoy día pueda ser distinta a la que hizo alguna vez. Gracias. Gracias, fiscal. Agradecemos la participación de todos nuestros invitados y, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, nos vemos. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Buen día.